Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo, gracias por reconectarse. Vamos a continuar con la solución de este problema que estábamos realizando. Bueno, ahorita que responda a mi computadora, acá está. Entonces, efectivamente, como por ahí comentaron hace unos segundos, hace unos minutos, la dirección que tiene este campo magnético es de 90 grados. En esta, si tomamos en cuenta que este vector velocidad está en la dirección del eje X, entonces este vector fuerza está en la dirección del eje Y, y entonces efectivamente, como bien nos dijeron hace rato, este vector fuerza lo puedo representar o lo puedo escribir como su magnitud, que calculamos también ya en 6.4 por 10 a la menos 13 newtons, con una dirección, un ángulo en este caso de 90 grados. Esa es una forma de escribirlo, pero también lo podemos escribir por medio de vectores unitarios, muchachos. ¿Cómo quedaría escrito este mismo vector fuerza en forma unitaria? ¿Qué será igual? ¿Alguna idea? Sería 0i más 6.4 por 10 a la menos 13j. Ok. Podríamos obviar el i, vamos a ponerlo. No hay nada en i. Y más 6.4 por 10 a la menos 13 a la menos 13 newtons. 13. Lo encima mucho. A la menos 13 newtons por el vector unitario j. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta de dónde salió esto? ¿Alguien tiene duda de dónde salió esta j? Muchachos, Todo bien, profe. ¿sí? Bueno, por si alguien le quedó duda y no quiere expresarlo, no lo expresa, vamos a ver que aquí tenemos la velocidad. Acá en el eje Z tenemos el campo magnético, bueno, acá atrás. Y acá tenemos la fuerza. Y entonces, si recordamos la dirección de los ejes y de los vectores unitarios, este sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje Z. Y entonces aquí precisamente estaría en esta dirección donde está la fuerza, estaría precisamente la dirección del vector unitario J. Por eso acá tenemos esta representación en forma unitaria. Bien, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, no hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? No, prof, ninguna. Gracias. Bien, entonces ya vimos cómo determinar la magnitud y la dirección de la fuerza, perdón, que se genera debido a una partícula que penetra un campo magnético. Y pues ya. Lo otro que veíamos es que si no hay perpendicularidad, aquí tenemos la siguiente fórmula, que es exactamente la misma, nada más que ahora no obviamos la parte del seno del ángulo que forman, en este caso, el campo magnético y la velocidad. Cuando este ángulo es diferente a 90 grados, es decir, no hay perpendicularidad,
Entonces tenemos que tomar en cuenta ese ángulo y podemos determinar de esa forma la magnitud de esta velocidad, pero la dirección se forma de la misma manera, igual con la regla de la mano izquierda o de la mano derecha con la que nos acostumbramos a hacerla. Bueno, en la siguiente usamos la de la mano derecha para ver que da lo mismo. Muchachos, entonces esta expresión la podemos utilizar para cuando no hay perpendicularidad. Vamos a hacer un ejercicio de una vez. En el siguiente me habla de otra partícula diferente. Dice que se mueve, un núcleo de helio se mueve con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo y penetra formando un ángulo de 30 grados con un campo magnético de 0.5 teslas. Calcula el valor de la fuerza. Pero en este caso nosotros vamos a calcular no solamente el valor, sino la fuerza con todos sus parámetros, que es también su dirección y sentido. Entonces, muchachos, dice, penetra formando un ángulo de 30 grados. Para poder visualizar ese ángulo, lo que nos conviene es que dibujemos las líneas de campo magnético sobre esta superficie. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar, pues por simplicidad, de izquierda a derecha, las líneas de campo magnético, recordando que estas líneas de campo pues tendrían que ir de un polo norte a un polo sur. Y entonces aquí está el campo magnético de 0.5 teslas. Este campo magnético es de 0.5 teslas. Y entonces me dice que un núcleo de helio se mueve con una velocidad de 2 por 10 a la 6. Vamos a dibujar un núcleo de helio. Un núcleo que penetra formando un ángulo de 30 grados. Suponer que este fuera el núcleo de helio. Es una partícula positiva porque es un núcleo. Debe de haber protones en ese núcleo. Y entonces vamos a poner su dirección. Vamos a poner su dirección aproximada, que sería, por ejemplo, esta. Y tomaremos en cuenta que esta partícula tiene una cierta velocidad que vamos a representar con el vector velocidad. Y bueno, vamos a ver que esta línea de acción del vector velocidad forma un ángulo de 30 grados con este campo magnético. Entonces esa es la dirección. Si hubiera perpendiculares, este vector velocidad estaría verticalmente hacia arriba y entonces habría perpendicular, pero como no hay una perpendicular, hay un ángulo de 30 grados entre estos dos, está representado de esta manera. Muchachos, entonces, ¿cómo determino la intensidad de esta fuerza que se genera debido a esta partícula que penetra con ese ángulo en ese campo magnético? ¿A qué es igual esta fuerza? Recuérdenme, muchachos. ¿Por qué? ¿Alguna idea? La carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Muy bien, la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman estas dos cosas. Conozco el ángulo, sí, puedo calcular el seno sin problema. Conozco el campo magnético también. Conozco la velocidad, acá está, 2 por 10 a la 6 metros. El campo magnético, el ángulo, también 30 grados. Me hace falta, muchachos, la carga. La carga, ¿a qué es igual la carga? Si me dice que es un núcleo de helio, ¿cuánto vale la carga de un núcleo de helio? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, lo pongo aquí. La carga de un núcleo de helio, acá es. Como es un núcleo, pues las cargas positivas tienen que ser protones. Muchachos, ¿alguna idea de cuál es la carga del núcleo de helio? Dos veces la carga de un protón.
2 veces la carga de un protón. Si recordamos, el helio es el segundo elemento en la tabla periódica, es el hidrógeno helio, es el segundo, entonces su núcleo debe tener 2 protones y entonces su carga eléctrica pues será la suma de las cargas de los 2 protones y efectivamente, como nos dice Diego, pues es la carga eléctrica de este núcleo de helio va a ser 2 veces la carga de cada protón que está en su núcleo, que es 1 por 6, 1.6, perdón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces la carga de este núcleo de helio va a ser de 3.2, ¿no? 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya está, ya tenemos todo entonces para calcular esta fuerza. Simplemente vas a multiplicar la carga del núcleo de helio de 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs por la velocidad que ahora es de 2 por 10 a la 6 metros por segundo y por el campo magnético de 0.5 teslas y además por el seno de 30 grados, que es el ángulo con que incide con respecto al campo magnético. Vamos a hacer esta operación, muchachos. 3.2 por 2 me da 6.4 por 0.5 pues me da 3.2. 3.2 por 10 a la menos 19 más 6 por 10 a la menos 13. El seno de 30, muchachos. ¿Cuánto vale el seno de 30? 0.5. Sí, profe. 0.5, gracias. 0.5 y entonces finalmente me queda 1.6 otra vez. 1.6. Profe, a mí me salió 9.6 por 10 a la menos 12. 9.6. A mí me salió 1.6 por 10 a la menos 13. 1.6 por 10 a la menos 13, sí. A ver si verificas tu cálculo. Simplemente multiplicamos 3.2 por 2, me da 6.4. Por 0.5 me da otra vez 3.2, que es lo que tengo aquí. Y 10 a la menos 19 más 6, 10 a la menos 13, y luego multiplico por el seno de 30, que es 0.5. Pues es la mitad de esto, 1.6 por 10 a la menos 13. Creo que no me equivoqué, pero si alguien encuentra otro valor, lo revisamos. Sí, profe, yo me equivoqué, perdón. Ok, gracias. Por teslas, y finalmente son newtons. Bien, entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza es de 1.6 por 10 a la menos 13 coulombs, perdón, 10 a la menos 13 newtons. Esa es la magnitud. Y la dirección, muchachos, ¿cuál es la dirección de esta fuerza? Si lo quiero escribir como en forma polar. ¿Alguien tiene una idea, muchachos? ¿Cuál es la dirección de la... Sí, profe, su dirección del vector fuerza es de 270 grados. 270 grados. O sea, 270 grados estaría Y quiere decir que está apuntando hacia abajo. hacia abajo. Bien. Es una conclusión, parece interesante, nada más que pudiera no ser correcta. Chéquense que estos dos vectores, ahora el vector campo magnético, que es y el vector velocidad, que es están los dos sobre el mismo plano. Entonces, los dos están formando un plano. Ahora sí están sobre el mismo plano. Y entonces, ¿hacia dónde estaría? La fuerza ya no estaría en este plano, ya no estaría perpendicular a este plano. La situación está dibujada diferente a como dibujamos la anterior.
Entonces vamos a usar la regla de la mano izquierda. Vamos a, con nuestro dedo índice, vamos a marcar la dirección del campo magnético que es en la pantalla de izquierda a derecha. Con nuestro dedo medio, que es este, vamos a marcar la dirección de la velocidad, que en este caso es a 30 grados. Y con nuestro dedo pulgar está marcada la, ¿cómo se llama? La dirección de la fuerza. Entonces, si nosotros colocamos nuestro dedo índice y medio, que los dos están sobre la pantalla, porque la velocidad está medio difícil aquí. La velocidad y el campo magnético están sobre la pantalla. Y entonces, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza, muchachos? ¿Estaría entrando o saliendo? Sí, ya vi hacia dónde. ¿En dónde Sí, estaría entrando. entrando, ¿no? O sea, la fuerza estaría, si la pudiéramos visualizar, vamos a tratar de visualizarla en otro. Ya. Bueno, es que, bueno, ya le entendí, profe. Ya vi en qué me equivoqué a lo que lo estaba confundiendo porque pensé que el vector, los dos vectores no estaban sobre el mismo plano, pues ya, ajá, ya lo vi. Entonces, creo que el único vector que no está en el mismo plano es el vector de la fuerza, ¿no? Así es, ese vector ya no está en el mismo plano. Vamos a tratar de simbolizarlo aquí. Sobre este sistema de referencia puedo marcar el vector campo magnético, que es este azul, ese coincide con el eje X. Aquí no hay problema para identificarlo. Y en este mismo plano que forman el eje X y el eje Y está el vector velocidad con una separación de 30 grados. Este lo voy a dibujar. Ahora ya no está perpendicular, ahora está a 30 grados solamente. Aquí. Aquí está el vector velocidad. Pero ambos están entre este plano X y Y. Y entonces mi vector campo magnético, pero mi vector fuerza va a estar perpendicular a eso. Entonces, la única opción que es perpendicular a eso es el vector, esta dirección del eje Z. ¿Sí? Y entonces, pues para eso usamos la regla de la mano izquierda. Si ponemos el campo magnético con el índice, el campo magnético con el índice, el vector velocidad, como lo pongo, tendría que ponerlo al revés, tengo que voltearme. Vamos a intentar con la mano derecha, a ver. En este caso, la velocidad con el... Tampoco me deja. ¿Sí? La velocidad con el... la velocidad con el índice, el campo magnético con el medio, y entonces el pulgar me indica la dirección de la fuerza, y en este caso si los coloco de esa manera, voy a ver que esta fuerza está entrando a la pantalla, tiene esta dirección. Esa es la parte de alguna manera más interesante. Entonces aquí estaría la fuerza. Muchachos, entonces este vector, representarlo con un ángulo estaría un tanto difícil. Lo que más nos conviene es representar la dirección de este vector fuerza con un vector unitario. ¿A qué correspondería este vector unitario? ¿Cuál es el vector unitario que tiene esta dirección, muchachos? ¿El de la fuerza? Ajá, ¿cuál es el vector unitario que corresponde a esta dirección de la fuerza? ¿Era K? K, sí, pero está Menos K. menos K, ¿no? Entonces, tendríamos que representar así, como 1.6 por 10 a la menos 13
newtons por el vector unitario menos K. O sea, el vector unitario K en la dirección negativa. Y entonces ya bien escrito debería ser así. 1.6 menos 1.6 por 10 a la menos 13 newtons por K. Y bueno, finalmente, si nos cuesta trabajo determinar eso, muchachos, nos cuesta trabajo expresar esta dirección en forma del vector unitario, simplemente decimos que es de 1.6 por 10 a la menos 3 newtons, entrando al plano. En este caso, el plano puede ser la hoja de papel, la pantalla, o la superficie que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Simplemente lo podemos también expresar de esta manera. ¿Sale? La forma, desde luego, más correcta es por medio del vector unitario K. En este caso, el vector unitario K negativo. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿En serio? ¿No hay dudas? La parte más compleja de alguna manera esto es determinar la dirección. A veces para poder acomodar las manos, la mano izquierda o derecha en la dirección de los vectores es lo que cuesta trabajo, pero si practicándolo es identificando bien cada parámetro, no debe de haber ningún problema para determinar la dirección de esa fuerza. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios, nada. No, profesor. Gracias. Bueno, entonces me voy a seguir de frente. Vamos a analizar esta lámina. Ya nos va a dar tiempo de más. Profe, tantito le puede cambiar a la anterior presentación, por favor. A la anterior diapositiva. ¿Qué le Ajá, dice? acá. Ya, profe. Recuerden que esto yo se los paso de nuevo. En cuanto termine la sesión les subo esta presentación. No hay problema. Bien, entonces vemos que vamos a ver que estas partículas cargadas que entran en un campo magnético perpendicularmente, vamos a ver que, como veíamos en la primera imagen de la presentación, generan trayectorias circulares, es decir, mientras estén atrapadas en ese campo magnético están moviéndose en forma circular. Y esto, bueno, lo podemos explicar precisamente si hacemos el análisis. Estas crucecitas que están marcadas aquí en esta lámina indican líneas de campo que entran a la superficie, en este caso a la pantalla. Si vemos que esta partícula positiva, que es un protón, está entrando perpendicularmente a ese campo, podemos observar en este punto, en este primer punto, aquí donde estoy poniendo aquí la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, y si hacemos uso de la regla de la mano izquierda, indicando el campo magnético entrando a la pantalla con nuestro índice, la velocidad con nuestro dedo medio, y entonces vemos que la fuerza se ejerce en este punto hacia arriba. Y entonces eso va a hacer que la partícula se empiece a desviar, pero a medida que se está desviando, vamos a ver que la fuerza también va cambiando de dirección, y entonces ahora la fuerza está apuntando hacia el centro. Y bueno, si pudiera yo girarme más, vería que pasa lo que está mostrándose aquí en este segundo punto y luego en este tercer punto. Y entonces lo que me dice es que esta partícula experimenta todo el tiempo fuerzas que apuntan hacia el centro de este círculo que forma como trayectoria esta partícula. Entonces, la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que hay en cada punto, va a ser la misma, pero va a cambiar de dirección en todo momento hasta formar esta circunferencia. Y la fuerza siempre va a apuntar hacia el centro de esta circunferencia, es decir, va a ser como una fuerza centrípeta que llamábamos en el movimiento circular uniforme,
en física 1, muchachos. Entonces, ¿qué nos dice la lámina? Que esta partícula realiza un movimiento circular uniforme con una trayectoria que es igual a una circunferencia, lo que ya está representado en este campo. Y la fuerza magnética siempre está dirigida al centro de esa circunferencia. Tiene una velocidad que permanece constante, pero que varía constantemente su dirección, es decir, en cada punto es tangente a esta circunferencia. Aquí solamente están mostrados los puntos, pero si pusiera la velocidad en cualquier otro punto, pues tendría que dibujarla como una tangente a esta circunferencia. Y entonces, en cada instante la velocidad es diferente en dirección, pero es igual en magnitud. Y entonces lo que nos interesa ahora es que precisamente lo que nos dice esta lámina, que la fuerza magnética es exactamente igual a la fuerza centrípeta. La fuerza magnética, si ustedes se acuerdan, la acabamos de ver hace rato, de una partícula que penetra en un campo magnético, es resultado del producto de la carga por la velocidad con que incide esta partícula por la intensidad del campo magnético. Y la fuerza centrípeta de su curso de física 1 debe ser igual a la masa por el cuadrado de la velocidad tangencial o la velocidad lineal de en esa circunferencia y el radio de esa circunferencia. Entonces aquí vamos a reducir lo que hace la lámina y entonces nos queda que esta carga por este campo magnético va a ser igual a la masa por la velocidad entre el radio. Y hay también en la cinemática esta relación de que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que representamos con una letra omega, velocidad angular por el radio. Y entonces podemos de aquí despejar la velocidad angular. Y esta va a ser la velocidad tangencial entre el radio, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, por eso esta expresión lo podemos expresar de esta manera. La masa por la velocidad angular. Y bueno, de aquí se desprenden todas las demás. Recordamos que la velocidad angular de un objeto en un movimiento circular uniforme es igual a 2pi entre el periodo. Y también, como este periodo es la inversa de la frecuencia, es 2pi por la frecuencia. Y entonces nos quedan estas expresiones. La carga por el campo magnético es igual a la masa por 2pi entre el periodo. Hay un error en esta lámina. Está expresada la velocidad en lugar del campo magnético. Entonces esto es lo correcto. La masa por 2pi por la frecuencia. Pero básicamente lo que nos va a interesar es esta primera relación, muchachos. Esta. Porque eventualmente vamos a tener que determinar el radio que genera que se genera en la trayectoria de esta partícula que entra en el campo magnético, de qué tamaño es, qué tan grande es. Entonces nos interesa determinar precisamente este radio. Entonces esta es la expresión más importante. Bueno, a lo mejor las otras también las podemos utilizar. La carga por el campo magnético va a ser igual a la masa por la velocidad entre el radio de esa circunferencia. Esta es la importante, la que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, muchachos. A ver si nos da tiempo.
Este habla de una fuerza. Bien, creo que no traigo ejercicios para ese. Pero podemos utilizar este mismo ejercicio para determinar el radio de vamos a poner determinar el radio de la trayectoria. Vamos a utilizar estos datos para determinar ese radio de la trayectoria. Vamos a recordar que esto lo vamos a multiplicar, vamos a obtener multiplicando la carga por el campo, la masa, la velocidad entre el radio. Si tenemos que el producto de la carga por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad entre el radio. Si queremos determinar el radio, muchachos, ¿cómo lo despejamos de ahí? ¿A qué es igual? Muchachos, despejando el radio. ¿Alguna idea? Sería la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Muy bien, gracias. Gracias, Genaro. La carga por el campo magnético. Simplemente pasamos este para acá y estos dos que estaban acá los regresamos en su lugar y de esa manera. Entonces necesitamos la masa de esta partícula. Si es un electrón, muchachos, ¿cuánto vale la masa del electrón? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Si lo tienen por ahí, si lo pueden buscar en internet, es 1. No me acuerdo, por 10 a la menos 34, es 37, ¿cuánto es? Alguien que me apoye con eso, por favor. La masa del electrón. Conocemos la velocidad, sí, aquí está. Conocemos la carga eléctrica, desde luego, sí, la carga eléctrica del electrón. Y conocemos el campo magnético también. Muchachos, ¿alguien encontró la masa del electrón? ¿9.1 por 10 a la menos 31? Kilogramos. 9. Me salió 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Yo tengo que es 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Gramos, pero kilogramos por 10 a la menos 31. Estaba bien lo primero que nos dijeron. Debe ser en unidades del sistema internacional. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? ¿Sí fue lo que me dijeron? Sí. 1.6 por Sí, 10 profe. a la menos 19 coulombs es la carga del electrón. Y entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular el radio. Bueno, debemos de haber dibujado primero esto, entra en un campo magnético perpendicularmente a la hoja de papel. Bueno, otra vez teníamos un campo magnético así. Creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero vamos a dejarlo planteado. Este es el campo magnético, está entrando. La partícula se mueve izquierda a derecha, a través está el protón, en este caso un electrón, perdón, que se mueve en esta dirección. Y lo que vamos a ver es que este electrón, bueno, aquí ya no, se me acaba el campo, va a formar una trayectoria circular. Lo que estamos tratando ahorita de determinar es precisamente el radio de esta trayectoria circular. Esto es lo que estamos determinando. Y entonces ese radio va a ser igual a la masa del protón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad con que entra en este campo magnético, que es de 1 por 10 a la 7 metros por segundo. Dividido entre la carga, que son 1.6 por 10 a la menos 19
coulombs. Por el campo magnético, que en este caso son 0.5 teslas. A ver así si me ayudan rápidamente con sus calculadoras, muchachos. 9.1 por 9, esto va a ser, perdón, es el radio. 9.1 por 10 a la 1.13 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 24. Sí, Entre 1.6 por 5 más 0.8 por 10 a la menos 19. Y ahora sí, ¿cuánto me da esto? ¿Me dijiste? 1.13 por 10 a la menos 4. 1.3 por 10 a la menos 4. 1.3 por 10 a la menos 4. Y como todo lo hicimos en unidades del sistema internacional, estos son metros. Entonces son 0.0013 metros como 0.13 milímetros. Bueno, 1.3 milímetros es el radio de esta circunferencia. Se va a acabar la sesión, muchachos. Gracias. Déjenme sus participaciones en el chat, por favor. Nos quedan 20 segundos. Escriban ahí su nombre para tomar su participación. Nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Y gracias por su asistencia. Continuamos el día de mañana. Que tengan un excelente día, muchachos. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana, gracias.